licenciado Arturo Armando Valderas es licenciado en Relaciones Industriales, diplomado además en Sagrada Escritura, en Psicología y además tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano. Durante 18 años, profesor universitario en el área de recursos humanos, consultor empresarial, experto en capacitación y desarrollo de personal, miembro de la Comisión Diocesana de Pastoral Bíblica en Guadalajara. Es además el director del despacho de capacitación y desarrollo humano llamado Surco, conferencista e instructor de cursos de desarrollo humano y espiritual. El licenciado Arturo Armando Valderas, al cual recibimos con un muy cariñoso aplauso, va a compartir con nosotros el tema llamado Rompe tus cadenas, el sacramento de la reconciliación. Bienvenido, licenciado Arturo Armando Valderas. Muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Contentos? Muy bien, todos contentos por estar aquí en este noveno encuentro mariano en honor de nuestra Madre María, a quien hemos saludado esta mañana. Y en primer lugar, de mi parte, muy agradecido por la invitación, muy agradecido al Señor por esta oportunidad de compartir con todos ustedes este tema, rompe tus cadenas, el sacramento de la confesión. Como todos los sacramentos, este sacramento, el sacramento de la confesión, es un sacramento fundamental como todos los sacramentos en la iglesia. Este es uno de los sacramentos que se llaman sacramentos de salud, y nuestro propósito ahora es entender qué es este sacramento, por qué existe, y cómo hacer para que nosotros podamos confesarnos cada vez mejor, podamos acudir a este sacramento de la confesión, de la reconciliación, cada vez mejor, para que en nuestra vida vaya teniendo un mayor fruto de vida interior. Hay un proceso que tenemos que recorrer a lo largo de nuestra vida, tenemos que ir madurando, el proceso de crecimiento espiritual al cual el Señor nos llama. Es un proceso progresivo. ¿Se recuerdan ustedes las parábolas del reino? El reino de Dios es semejante a el grano de trigo que es sembrado en la tierra y que poco a poco está llamado a rendir mucho fruto. Sin embargo, la maduración, el crecimiento espiritual es un proceso, es un camino, como este camino que recorrió el pueblo de Israel durante 40 años hasta llegar a la tierra prometida. Nosotros también tenemos que recorrer este camino y día a día ir madurando nuestra vida interior. Y el sacramento de la confesión es fundamental para que nosotros podamos hacer este recorrido, este proceso, este camino, para que ese grano de trigo que el Señor sembró en nuestros corazones el día de nuestro bautismo, cuando lleguemos a la casa del Padre, lo tengamos convertido en una espiga con muchísimos granos. Entonces vamos a entender en primer lugar qué es el sacramento de la confesión, cómo confesarnos bien para que nuestra vida interior crezca, madure y tenga muchos frutos. La siguiente, por favor. ¿Qué es la confesión? Ese es lo primero que valdría la pena entender. ¿Qué es la confesión? La confesión es un sacramento, y hay que recordar que los sacramentos son los canales por los cuales la gracia de Dios llega a nosotros. La confesión, en primer lugar, es el sacramento que realiza la conversión. ¿Qué es la conversión? Es la vuelta a la casa del Padre, es regresar a la amistad con el Padre Celestial. Una pregunta primero. ¿Hay aquí alguien que desde el día de su bautismo hasta este día, desde que se bautizó, no haya caído en pecado en alguna ocasión? ¿Que conserve su gracia bautismal intacta? ¿Alguien puede levantar la mano? Yo no.
¿Por qué es importante? Porque todos nosotros, y lo dice San Pablo, todos nosotros hemos pecado y necesitamos de la gracia de Dios. Todos nosotros tenemos que regresar a la casa del Padre porque en alguna ocasión nos hemos alejado de Él. Tenemos que regresar, esa es la conversión. ¿Se recuerdan el hijo pródigo? El hijo pródigo que se aleja de la casa del Padre y al alejarse pierde prácticamente todo. La conversión, la confesión, en primer lugar, es el sacramento por el cual se realiza en nosotros este proceso de conversión. Si nosotros queremos regresar a Dios porque nos hemos alejado, tenemos este sacramento como medio para regresar. Es el medio de la conversión o de la vuelta a la casa del Padre Celestial. En segundo lugar, lo conocemos con el nombre de sacramento de la penitencia. ¿Por qué? Porque por la penitencia, por el pecado, nosotros quedamos en deuda con Dios, quedamos en deuda con la iglesia, quedamos en deuda con el prójimo y con nosotros mismos. Y tenemos que reparar los pecados. Hagan de cuenta, nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios nos creó así, como vasijas nuevas. Pero en un momento determinado de nuestra vida hemos decidido romper con Dios y como vasijas nos hemos roto esta imagen, esta semejanza con Dios al alejarnos de Él y necesitamos reparar, porque el pecado nos rompe nuestra relación con Dios, rompe nuestra relación con los demás, nos rompe interiormente a nosotros, rompe nuestra relación fraterna con los hermanos. Y por eso, a través del sacramento de la confesión, nosotros tenemos que reparar aquello que hemos destruido por el pecado. En tercer lugar, se le llama exactamente así, el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque en este sacramento nosotros vamos con el sacerdote a confesar los pecados. Vamos a decirle en voz alta al sacerdote, bueno, bajita, ¿verdad? Porque cuando nos confesamos hablamos en voz bajita, así como en secreto. ¿A alguien le gustaría confesarse a gritos? ¿No? ¿Nunca se han confesado en público? Fíjense, en la historia de la iglesia, en los primeros siglos, la confesión era pública. Es decir, delante de toda la comunidad, el pecador tenía que levantarse y presentar sus pecados. ¿Por qué? Porque tenía que pedirle perdón a Dios y a la comunidad, a la iglesia. Porque todo pecado lastima no solamente nuestra relación con Dios, lastima la relación con el prójimo, con la iglesia. Y entonces la confesión era pública, poco a poco se fue haciendo privada, hasta que en este momento nosotros nos acercamos con el sacerdote a confesar nuestros pecados. Por eso le llamamos sacramento de la confesión. Es esencial y ahora veremos por qué es importante, por qué es necesario acercarnos al sacerdote. ¿Por qué con el sacerdote? En cuarto lugar, le llamamos sacramento del perdón, porque cuando nosotros nos hemos alejado de Dios, cuando nosotros hemos roto por el pecado nuestra relación con Él, nosotros necesitamos que Él nos perdone. Nosotros no podemos obtener por nosotros mismos el perdón. Es el sacramento del perdón porque Dios concede por la absolución sacramental del sacerdote el perdón y la paz a nuestro propio corazón. Todos nosotros necesitamos la paz en el interior y la paz viene cuando nosotros nos podemos ir reconstruyendo, reuniendo. Cuando nos podemos reintegrar, porque decía el pecado rompe la relación con Dios, con los hermanos, con la iglesia y con nosotros mismos, nos divide, nos parte por dentro. Y entonces necesitamos reconstruirnos para alcanzar la paz, la integridad personal y la integración personal. Y por eso, por último, le llamamos a este sacramento, se llama el sacramento de la reconciliación. Porque por el pecado nosotros hemos roto nuestra relación con Dios, nos hemos alejado de Él, rompemos también con el hermano. ¿Cuántas veces nosotros cuando faltamos, cuando tenemos problemas con nuestro prójimo y vamos rompiendo la relación, esa relación se fractura, la deshacemos?
Y tenemos que reconciliarnos con Dios, con la iglesia y con los hermanos. ¿Qué es reconciliarnos? ¿Se recuerdan ustedes aquel pasaje del Evangelio en donde Jesús le dice a los discípulos: tú cuando vayas al templo a hacer oración, si te acuerdas delante del altar que tienes un problema, que algún hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí enfrente. Deja tu ofrenda, porque si no te has reconciliado con tu hermano, esa ofrenda que vas a hacer no vale, no cuenta nada si tu corazón no está reconciliado. Por eso dice: si te recuerdas que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar y ve con tu hermano y reconcíliate con tu hermano. Y una vez que te hayas reconciliado con tu hermano, vienes y presentas tu ofrenda al altar, porque si no, tu ofrenda no será agradable a Dios. No puede llegar a Dios si tu corazón no se ha reconciliado. ¿Y qué significa reconciliarse? Es arreglar la relación, restablecer la relación. ¿Cuántas veces entre los esposos, en la familia, en el trabajo, con las amistades, vamos rompiendo esas relaciones? Necesitamos ese sacramento de reconciliación. Tenemos que rehacer esta relación, en primer lugar con Dios, pero también con la iglesia, con los hermanos. Siguiente, por favor. ¿Por qué necesitamos nosotros de la confesión? ¿Por qué es necesaria? El Señor la dejó el sacramento de la confesión porque sabía que era perfectamente y absolutamente necesaria para nosotros. Fíjense, el primer sacramento de la iniciación cristiana es el bautismo, ¿verdad? Es el bautismo. Ahí recibimos la gracia de Dios que nos reconcilia con Dios, nos vuelve a ser hijos y nos abre las puertas del cielo. Pero ¿qué tal si después del bautismo cometemos un pecado? Yo les había preguntado si nosotros hemos cometido algún pecado y nadie levantó la mano para decir que haya conservado su gracia bautismal desde el principio. ¿Qué quiere decir? Que ¿qué tal si después del bautismo nosotros cayéramos en pecado y ya no hubiera otro sacramento? Es decir, si perdiéramos esa relación con Dios y ya fuera definitivo. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por eso al pecador que ha caído, aquel que se ha alejado, no lo ha abandonado. Recuerden, desde el libro del Génesis está prometido en el capítulo número 3, después de la caída en el pecado original, está prometido este Redentor. Al pecador Dios no lo abandona. ¿Por qué necesitamos la confesión? Primero, porque somos como hijos pródigos. Somos como este hijo del Padre bueno. En la parábola la tenemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Ahí está la parábola del hijo pródigo. Todos nosotros somos estos hijos de este Padre bueno que a un momento determinado nos hemos ido de la casa del Padre y al irnos nos hemos hundido en el dolor, en el sufrimiento, en la falta de paz, en la lejanía de Dios. Y necesitamos regresar. Y precisamente la confesión nos permite regresar a la casa del Padre. Todos nosotros somos como estas ovejas perdidas que en un momento determinado dejamos el redil del Señor, del buen pastor, y decidimos buscar por otro camino nuestra alegría y nuestra felicidad. ¿Y qué es lo que encuentra la oveja que se sale del cuidado del pastor? La oveja que se sale y se escapa del redil encuentra lobos que la lastiman, la dañan, empieza a morirse de hambre, empieza a estar toda arañada, toda golpeada, hambrienta, sufriendo. Y el buen pastor no la quiere dejar en ese sufrimiento. A ninguno de nosotros el Señor nos quiere dejar en el sufrimiento que produce el pecado, en la lejanía de Dios y en la muerte espiritual. Como buen pastor sale por cada uno de nosotros para buscarnos, nosotros que somos ovejas perdidas. Decía el hijo pródigo que teniendo todo con su Padre Celestial, decide en un momento determinado abandonar a su Padre y buscar la felicidad y la alegría por su cuenta, lejos del Padre Dios. ¿Se recuerdan ustedes esa historia del hijo pródigo? El hijo pródigo que vivía feliz con su Padre Celestial y en un momento determinado, ingrato, le dice: Padre,
dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿En qué momento recibimos nosotros herencia? Cuando recibimos herencia. ¿Cuándo qué? Pues cuando se muere la persona, ¿verdad? Cuando se muere el papá o la mamá que van a dejar herencia, o el abuelo o la abuela, bueno, pues una vez que mueren recibimos herencia. Bueno, los que reciben herencia, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? Sucede que este hijo antes de que el padre muera, le pide la herencia. Quiero ser feliz lejos de ti, quiero disfrutar la vida lejos de ti. Y se alejó, se gastó todo y termina cuidando puercos. Nosotros necesitamos el sacramento de la confesión porque somos como estos hijos pródigos que necesitamos regresar a la casa del Padre. Necesitamos el sacramento de la confesión porque estamos inclinados al pecado. Esta es una de las grandes consecuencias del pecado original, lo que se llama la concupiscencia. Nuestro corazón está más inclinado al pecado que a hacer el bien. Como dice San Pablo lo dice con una enorme claridad, lo mismo que experimentamos nosotros. San Pablo dice: hago el mal que no quiero y no puedo hacer el bien que quisiera hacer. Queriendo hacer el bien, termino haciendo el mal. Esto es lo que se llama inclinación al pecado. Es la concupiscencia, porque somos débiles y frágiles. Ante la tentación caemos. Y sobre todo, yo soy laico. ¿Qué quiere decir que soy laico? Yo soy casado. Hemos venido, mi esposa y yo, invitados este fin de semana. Estoy casado, tengo 3 hijos, me dedico a mi trabajo profesional y también a comentar la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pero tengo un trabajo profesional, al igual que mis hijos, mi esposa. Nosotros nos llamamos laicos y nosotros los laicos vivimos en el mundo. ¿Qué significa vivir en el mundo? Que no somos como los religiosos, las religiosas, los sacerdotes, los obispos que han recibido una vocación que los separa del mundo. Los separa del mundo y viven su vocación separados de lo que se llaman los asuntos temporales. Nosotros no. Nosotros los laicos vivimos en el mundo y con mucha frecuencia, como el mundo que nos rodea, con frecuencia también vive, funciona al margen de Dios. El mundo que nos rodea funciona contrario a Dios con mucha frecuencia. Nosotros que estamos ahí en el mundo, con mucha frecuencia caemos heridos espiritualmente en este combate espiritual de la vida diaria. Queremos salir victoriosos en la lucha espiritual, pero terminamos cayendo heridos. Vean después el capítulo 6 de la carta a los Efesios, en donde San Pablo habla del combate espiritual, porque ahí es en donde nosotros estamos. Y con mucha frecuencia caemos heridos. Y necesitamos romper con el pecado. Necesitamos romper con esta lejanía de Dios. Necesitamos conversión una y otra vez. Una y otra vez. Porque regresamos y regresamos y nos alejamos y nos alejamos. Casi podríamos hacer lo siguiente. Podríamos tomar una grabadora, grabar nuestros pecados, ¿verdad? Y luego confesarnos y grabar. Y a la semana siguiente, a los 15 días, al mes, cuando nos volvamos a confesar, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar nuestra grabación, poner la grabadora y decirle: Padre, me vengo a confesar. Y le ponemos play. ¿Por qué? ¿No les pasa eso? En la confesión, en los diversos momentos en los que nos vamos a confesar, confesamos lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar, necesitamos irnos fortaleciendo poco a poco, fuertemente, para estar cerca de Dios. Necesitamos, por lo tanto, esta fuerza de Dios para vivir el sacramento de la confesión, de la conversión. Siguiente. ¿Por qué confesarme con el sacerdote? Aquí ustedes ven, están los sacerdotes, bendito sea Dios. Y necesitamos romper con el pecado. Necesitamos romper con esta lejanía de Dios. Necesitamos conversión una y otra vez. Una y otra vez.
porque regresamos y regresamos y nos alejamos y nos alejamos. Casi podríamos hacer lo siguiente: podríamos tomar una grabadora, grabar nuestros pecados, ¿verdad?, y luego confesarnos y grabar. Y a la semana siguiente, a los 15 días, al mes, cuando nos volvamos a confesar, ¿qué podríamos hacer? Podríamos tomar nuestra grabación, poner la grabadora y decirle: Padre, me vengo a confesar. Y le ponemos play. ¿Por qué? ¿No les pasa eso? En la confesión, en los diversos momentos en los que nos vamos a confesar, confesamos lo mismo y lo mismo. ¿Por qué? Porque necesitamos regresar, necesitamos irnos fortaleciendo poco a poco, fuertemente, para estar cerca de Dios. Necesitamos, por lo tanto, esta fuerza de Dios para vivir el sacramento de la confesión, de la conversión. Siguiente. ¿Por qué confesarme con el sacerdote? Aquí ustedes ven, están los sacerdotes, bendito sea Dios, confesando. ¿Por qué con el sacerdote? Porque Dios mismo, Jesús, lo pueden ver en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 23, Él mismo confió el ministerio de la administración de la gracia de este sacramento, que es el perdón. Él confió la administración de la gracia del perdón a los apóstoles. El día de la resurrección llega al cenáculo donde estaban los apóstoles, escondidos, temerosos por miedo a los judíos, y dice que Jesús se presenta en medio de ellos y les dice: la paz sea con ustedes. Y soplando sobre ellos, dice el texto de Juan, les dijo: perdonen los pecados, reciban la fuerza del Espíritu Santo. Aquellos a los que perdonen los pecados les quedarán perdonados, y aquellos a los que les retengan, no les perdonen los pecados, les quedarán sin perdonar. Él, que es quien perdona los pecados porque es verdadero Dios, Él, este poder de perdonar, lo confía, lo entrega a los apóstoles para que ellos administren. ¿Qué significa administrar? Para que ellos repartan esta gracia, para que repartan esta gracia del perdón a todos nosotros que la necesitamos. Por esto los apóstoles reciben este poder de Dios, este poder de Jesús para perdonar los pecados. Es el poder de Dios en el apóstol. Y en el apóstol y después en los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Ellos reciben por la transmisión apostólica, por la ordenación, reciben este poder de Dios para perdonar, para administrarlo, para repartirlo entre todos nosotros. Y este poder lo han recibido también por la ordenación los colaboradores de los obispos, que son los sacerdotes. Por eso, cuando nosotros queremos que Dios nos perdone, tenemos que ir necesariamente a la confesión sacramental, porque el sacerdote ha recibido el poder para administrar este perdón que Dios ya nos ha alcanzado. Ellos, los sacerdotes, los obispos, siguen ejerciendo este servicio, este ministerio de repartir, de darnos, de regalarnos de parte de Dios el perdón. Por la ordenación tienen este poder de perdonar los pecados. Ejercen el ministerio del buen pastor. Cada vez que nosotros nos vamos a confesar, el sacerdote es el buen pastor. Es Jesús que está representado en el sacerdote y que ejerce el ministerio del buen pastor. ¿Qué hace el buen pastor cuando la oveja está herida y lastimada? Sale, deja todas en el redil y dice, la toma sobre sus hombros, la carga, la cura, la unge con muchísimo cariño. Eso es lo que vivimos cuando estamos hincados delante del sacerdote en la confesión. Ellos ejercen también el ministerio del buen samaritano. ¿Se recuerdan ustedes del buen samaritano? Lucas también dice cómo bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y en ese camino, es un camino muy sinuoso, es un camino de bajada o de subida según se vaya, en donde hay muchísimas cuevas y había muchísimos ladrones ahí. Y entonces este hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó es asaltado, lo lastiman, lo golpean, lo dejan malherido. ¿Saben qué, mis hermanos? Así estamos nosotros, así quedamos nosotros cuando pecamos. El pecado nos deja lastimados, nos deja heridos, nos deja medio muertos a la orilla del camino. Y dice el texto que pasó por ahí el buen samaritano. El buen samaritano es Jesús.
El buen samaritano ahora es el sacerdote al que nosotros nos acercamos. ¿Para qué? Dice el texto que el buen samaritano tomó a este hombre, lo cura, unge sus heridas, lo carga, se hace cargo de él, lo lleva a la posada, paga su dinero para que recupere la salud. Todo aquello que se gaste, dice, te lo pagaré a mi regreso. Jesús ya pagó en la cruz por los pecados de todos nosotros. Él ya pagó con su vida y con su sangre. Y entonces este buen samaritano y el sacerdote que hace este ministerio de buen samaritano cuida de nosotros, nos devuelve la salud con este precio que Jesús ya pagó por nosotros. El sacerdote ejerce el ministerio del padre del hijo pródigo, que con los brazos abiertos recibe a su hijo. ¿Se recuerdan ustedes lo que dice el texto de Lucas 15? Cuando llega el hijo pródigo, venía a lo lejos. Dice, cuando lo vio venir a lo lejos, el Padre Celestial salió corriendo a su encuentro y le abrió los brazos, lo llenó de besos. Le echó los brazos al cuello y lo llenó de besos. Eso es lo que hace el sacerdote con nosotros cuando, representando a Jesús, el Padre del Hijo Pródigo, nos recibe a todos y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para hacer una fiesta, mis hermanos. La fiesta de la reconciliación, la fiesta del regreso a Dios. Por eso es fundamental para nosotros acercarnos al sacramento de la confesión y acercarnos al sacerdote. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo confesarnos? Siguiente. ¿Cómo confesarnos? Y aquí, ese es uno de los puntos centrales. ¿Cómo hacer para que el sacramento vaya teniendo frutos en nosotros? ¿Qué hacer para que en el sacramento no seamos como aquel que puede grabar sus pecados en la grabadora y ponérselo cada 15 días al Padre o cada 8 días cuando se confiesa? ¿A ustedes les ha pasado eso? Podrían grabar sus pecados en un cassette y luego cada semana ir a confesar y decirle, Padre, aquí están mis pecados, y le ponen play y son los mismos. Si lo estamos haciendo así, ¿qué quiere decir? Que nos estamos acercando al sacramento, pero algo le falta, algo le falta, y no le falta al sacramento de la confesión. Algo nos falta a nosotros en el sacramento de la confesión para vivirlo de tal manera que pueda rendir frutos. ¿Cómo confesarse? Son 5 momentos en el proceso de la confesión. Primero, entrar dentro de sí. Es el examen de la propia conciencia para reconocer los propios pecados. Mis hermanos, es entrar en la propia conciencia para reconocer los propios pecados, no los pecados del prójimo. En alguna ocasión oía a un sacerdote que decía, me siento a veces a confesar y después de 10 minutos le tengo que preguntar a la persona. Me dice, ya me dijo todos los pecados de su esposo, sus hijos, de sus vecinos. Ya me platicó los pecados de todos los demás. Ahora, por favor, platíquemelos de usted. Ahora, dígame sus propios pecados. El hijo pródigo decía, al igual que nosotros, anda buscando la felicidad fuera de Dios, fuera de la amistad con Dios. Abandona la casa de su padre. ¿Y qué dice el texto? El texto dice que se fue, tomó lo que el Padre bueno le dio, se fue a un país lejano, es decir, se aleja del Padre y dice, se puso a vivir disolutamente, se puso a gastar su dinero en todo aquello contrario al Padre, con mujeres malas, despilfarrando su dinero en todo tipo de vicios. ¿Y qué sucede, mis hermanos, con el hijo pródigo? Dice el texto de Lucas que el hijo pródigo se gastó todo lo que tenía. Y nosotros, mis hermanos, cuando pecamos, nos gastamos la gracia de Dios, la tiramos. Esta sangre preciosa que Jesús derramó, con la cual nos compró la gracia, simplemente la dejamos de lado. Y el hijo pródigo, dice, se fue a contratar, como no tenía ya nada, fue a contratarse con un hombre que tenía puercos. Para los israelitas, los puercos, los cerdos, eran animales impuros. Bastaba tocar al cerdo para quedar impuro.
pero como no tiene nada, se está muriendo de hambre. Y mis hermanos, esto es lo que sucede en nosotros con el pecado. Nos morimos de hambre. Dice, se contrató para cuidar cerdos. Y entonces el hijo pródigo está ahí. Y dice el texto que vino una gran hambre. Mis hermanos, ¿ustedes algún día han tenido hambre? ¿Sí saben lo que es el hambre? ¿Sí? ¿Qué es? A ver, díganme qué es el hambre en voz alta. ¿Qué es el hambre? ¿Qué es? ¿En dónde lo sienten? En el estómago. ¿Y cómo lo sienten? ¿Bonito o feo? ¿Feo? ¿Y cuando tienen mucha hambre? Pues más feo. ¿Y cómo se siente? Se siente como un dolor, te empieza a doler. Ese es el hambre. El hijo pródigo tiene mucha hambre, tiene mucho dolor, y ese dolor que tiene le viene porque se fue de la casa de su padre, está lejos de la casa del padre. Y entonces el hijo pródigo, dice el texto, quería comer y nadie le daba ni siquiera el alimento de los cerdos, porque a los cerdos les estaban dando bellotas. ¿Qué son las bellotas? Son estos frutos duros de algunos árboles durísimos. Se los daban a los cerdos en tiempo de hambre para que no se murieran. Dice, ansiaba comerse esos frutos durísimos, el último recurso para que el cerdo no se muriera, y nadie se las daba. Está en la peor de las indigencias el hijo pródigo. Nosotros, mis hermanos, igual. ¿Y qué es lo primero que dice el texto que hace el hijo pródigo? Primero dice, entrando dentro de sí se dijo. Primer paso de la confesión, de una buena confesión: entra dentro de ti. Entrar dentro de nosotros mismos y examinar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que hice? ¿En dónde me alejé de mi Padre Celestial? ¿Cómo me alejé de Él? ¿En qué le he ofendido a Él? ¿En qué le he ofendido a mi hermano? ¿En qué le he hecho daño a mi hermano? ¿En qué me estoy haciendo daño yo? Ese es el primer paso. Y ahí tenemos los mandamientos, ahí tenemos los 10 mandamientos. Entrar dentro de sí, dentro de la propia conciencia, para reconocer los propios pecados. Ahí están las cadenas, mis hermanos. Es reconocer las cadenas. Estoy encadenado a... Y ahí vamos a reconocer la cadena que no podemos romper. Segundo, el dolor, segundo paso. Una vez reconocido el pecado, tengo que reconocer a quién ofendí. Y al primero que he ofendido es a Dios, he ofendido a la iglesia, he ofendido a mi prójimo, me he ofendido a mí. Y es reconocer profundamente los propios pecados. Por eso el segundo paso es el dolor de haber ofendido a nuestro Padre Dios, infinitamente bueno con todos. El hijo pródigo, ¿saben ustedes por qué regresa? No porque él sea bueno, sino porque sabe perfectamente bien que su padre es bueno. Conoce perfectamente bien a su padre y sabe que su padre es buenísimo. ¿Ustedes creen que si no supiera eso regresaba? Por supuesto que no. Pero sabe que su padre es bueno. Y reconociendo que le ha hecho mal a su padre, su corazón se llena de esto que llamamos dolor de haber ofendido a nuestro Padre Dios. En este segundo paso tenemos que ponernos delante de Dios como el hijo pródigo que dice: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, me duele muchísimo haberte hecho esto. Me duele muchísimo haberte ofendido a ti, que lo único que has hecho conmigo es llenarme de bendiciones. Me duele muchísimo haberme separado de ti. Vivo en la miseria. Estoy hundido aquí cuidando cerdos, lleno de porquería. Y por tanto el dolor de los pecados llega a este punto, en rechazar el pecado con toda el alma. Rechazar el pecado con toda el alma porque es una ofensa hecha a mi Padre Dios, que lo único que me hace es llenarme de bienes y de bendiciones. Pero, y en este punto, mis hermanos, está probablemente una de las claves de una buena confesión. Rechazar el pecado con toda el alma. Con toda el alma. Tercero, el firme propósito de no volver a pecar.
de corregir el mal que hice. Si a alguien le hice daño, tengo que corregir esa situación. Ese propósito firme de no volver a pecar. Como Zaqueo, Señor, si a alguien le hice daño, si a alguien le robé, le voy a regresar 4 veces más. Abandonar situaciones de pecado, no volverme a poner en la tentación. Romper las cadenas, decidirme a romper las cadenas, a no volverme a acercar a aquella situación, a aquella condición que me pone en riesgo. Una vez que he hecho eso dentro, como el hijo pródigo, regresó el hijo pródigo y al padre que sale a recibirlo le dice: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. 4º paso, confesar los pecados al sacerdote para recibir la absolución sacramental. Hay una tarea antes de hincarnos delante del sacerdote. Esa tarea la tenemos que hacer en el propio interior. Confesar los pecados y recibir la absolución sacramental. Y finalmente, cumplir la penitencia que nos impone el sacerdote. Así vivimos el sacramento de la confesión, como el hijo pródigo, realmente siguiendo los pasos del hijo pródigo. Siguiente. ¿Qué problemas tenemos para confesarnos, mis hermanos? Yo diría brevemente, tenemos algunos obstáculos, algunas resistencias. Es un sacramento que a mucha gente no le gusta. ¿Y por qué no le gusta? Primero, porque hay mucha gente que le tiene todavía miedo a Dios. Si su papá, si su mamá eran muy regañones, a lo mejor piensa que Dios es así. A lo mejor lo ven muy severo, muy enojón, muy violento y le tienen todavía miedo. Es importante acercarnos poco a poco al Dios de la Biblia, al Dios del Nuevo Testamento, al Dios de Jesús, al Padre del Hijo Pródigo, un Dios buenísimo. Segundo, hay personas que tienen miedo a ser regañados o rechazados. Y entonces no les gusta si de repente el sacerdote los regaña, les da miedo. Hay que aprender a aceptar, si a veces merecemos un regaño, a recibirlo. Recibimos la muerte, merecemos la muerte por el pecado, que no merezcamos un regaño. Hay otras personas que tienen miedo a reconocer sus propias debilidades, sus propias limitaciones, sus propias fallas, sus propios errores. Les da mucho miedo sentirse limitados, exponerse limitados, confesarse limitados con errores y limitaciones. Es importante aceptar nuestra condición. Y finalmente, hay personas que tienen experiencias negativas previas, ¿verdad? Previas en la confesión. Si personas que, por ejemplo, cuando estaban chiquitas, ¿verdad?, tuvieron muchos problemas en la confesión y demás. Siguiente. ¿Por qué nosotros, mis hermanos, los laicos, necesitamos tanto del sacramento? Decía, nosotros los laicos estamos en el mundo. Nosotros estamos en el mundo. Nuestra vocación laical, todos los que somos laicos, estamos llamados a vivir dentro del mundo. ¿Qué es vivir dentro del mundo? En la familia, en el matrimonio, en el trabajo, en la diversión, en el descanso, en la política, etc. No nos retiramos del mundo. Somos del mundo, vivimos en el mundo sin ser del mundo. Ahí vivimos. ¿Para qué nos ha dejado a nosotros los que tenemos una vocación de laicos en el mundo? Para transformar este mundo según el espíritu evangélico, para dar testimonio en el mundo de una vida santa, sin salirnos de ese mundo. Estamos llenos de amenazas, de peligros, de tentaciones en ese mundo. El dinero, las posesiones, los placeres, el afán de poder, de dominio, el maltrato. Es difícil, mis hermanos, es difícil vivir en el mundo sin ser del mundo. Y se los decía, se los digo como laico. Todos los laicos vivimos en el mundo. Y precisamente porque estamos rodeados de estos peligros y porque es difícil, porque estamos llamados a no abandonar el mundo, sino a vivir en él, en el mundo, con un estilo de vida como hijos de Dios, es que necesitamos de esta fuerte amistad con Dios. Necesitamos vivir, mis hermanos, en la casa del Padre. Para que te decidas a romper tus cadenas, para que decidas regresar si nos hemos alejado, regresar si te has alejado, y también para estar fuerte, para no ceder a la tentación de alejarte de la casa del Padre. Recuerda, fuera de su amor,
Fuera de su amistad no hay felicidad, no hay verdadera salvación. El hijo pródigo lo ha descubierto, nosotros lo hemos descubierto, tenemos que seguirlo descubriendo. Siguiente. Por tanto, mis hermanos, acerquémonos a la confesión, al sacramento de la confesión, con una gran fe. Veamos en el sacerdote a este buen pastor, a este buen samaritano, a este padre del hijo pródigo, y acerquémonos con valor, con el valor del hijo pródigo, con la fe del hijo pródigo, con la confianza del hijo pródigo, de que el Padre nos recibe cada vez que nosotros hacemos este proceso de conversión y nos acercamos a la confesión. El Padre nos recibe con los brazos abiertos. ¿Y qué hace el Padre cuando nosotros regresamos? Cuando nos acercamos a la confesión, hace una fiesta. Recuerden ustedes al hijo pródigo, una vez que regresa, le hace una enorme fiesta, le regresa todos los dones y bienes que había perdido. Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, mis hermanos, confesarse es una fiesta para Dios, porque hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan conversión. Confesarse es una fiesta para nosotros, porque es la fuente de paz, de alegría, de serenidad que nos permite vivir plenamente en este mundo. Por eso la confesión, y en la confesión, mis hermanos, vivimos permanentemente esta fiesta. Que esta fiesta del regreso a la casa del hijo pródigo sea permanente. ¿Para qué? Para que vivamos por la confesión permanentemente esta fiesta en la tierra. Que ya en este mundo nosotros vivamos esta felicidad de la conversión a través de la confesión. Una vida de alegría, de felicidad, de serenidad por esta amistad cada vez más profunda con el Señor. Y porque además la confesión nos prepara para vivir esta fiesta permanentemente en el cielo. Eso es lo que todos nosotros queremos, eso es lo que el Señor nos ha prometido, que después de esta vida tendremos una fiesta en el cielo que jamás, mis hermanos, se acabará. Si nosotros, los que estamos aquí, si yo los vuelvo a ver, los veré con muchísimo gusto, con muchísima alegría para celebrar esta fiesta. Pero si no nos volvemos a ver, nos veremos, si Dios quiere, en la fiesta en el cielo de nuestro Padre Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.